En la selva de Loreto, en la selva de Amazonas, la falta de conectividad es mayúscula, solo llegas o por avión o después de muchos días en lancha, allí hay muy poco Estado. Pero a pesar de eso, encontrar gente que quiere hacer, que sufre, que no la está pasando bien, pero que te dice, ok, hagamos algo, caminemos hacia adelante. Yo creo que eso es fundamental. El café y el cacao han sido un puntal en la recuperación de muchas zonas que estuvieron afectadas no solamente por el narcotráfico, sino por el terrorismo también. Importante la presencia del Estado, de la cooperación internacional, de la participación de la sociedad civil y además del sector privado. Si conjugan esos, se puede hacer grandes cosas en nuestra Amazonía. Efectivamente. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy tu profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Dato potente. La pitahaya peruana conquista mercados internacionales. Entre enero y abril ha facturado, escucha, 1.2 millones de dólares en envíos a Europa y Norteamérica. Piura y Lambayeque lideran esta superfruta que se suma al boom agroexportador peruano. Más exportaciones para nuestro país, más sueldos formales para nuestra gente. Y ahora conozcamos a nuestro peruano potente, con quien vamos a hablar de un motor de desarrollo que aún no estamos explotando, nuestra Amazonía. Vamos a conocerlo. Y hoy nos acompaña Alberto Hart. Él es director del programa Amazonía de Cedro y en el 2025 fue designado por Naciones Unidas como integrante del Grupo Internacional de Expertos sobre Políticas frente al problema mundial de las drogas. Alberto, muchísimas gracias por estar acá. Encantado, Marco. Estamos muy contentos de recibirte. Muchas gracias por la invitación. Y hay muchos temas de los que vamos a conversar, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal, los problemas de tratas que hay en la Amazonía. Primero empecemos por Cedro. Haznos un repaso. Seguramente la mayoría de nosotros conocemos Cedro, pero pequeñito. ¿En qué está en este momento? Bueno, Cedro cumple 40 años de fundado y es una entidad que, bueno, ha venido trabajando a lo largo de todos estos años. Inició haciendo trabajos en el área de salud mental, de prevención de abuso de drogas, pero después, conforme el problema de la droga fue creciendo en el Perú, también se fue involucrando en otros temas vinculados y hace hoy muchos trabajos en diferentes zonas, en diferentes temas. Y el tema por ejemplo, del desarrollo económico sostenible como una alternativa a la incursión de las personas a las actividades ilícitas es un tema en que estamos muy metidos hoy. Yo tengo en Cedro solamente 5 años, pero hay gente que ha trabajado todo este tiempo en eso. Y hay una focalización bastante grande en la Amazonía, por eso es que hemos creado un programa que se llama Cedro Amazonía. Cedro ahora trabaja también muy activamente en integración de migrantes, tiene un programa grande allí y que se llama Cedro Integración. Y también trabajamos mucho el tema estamos trabajando ahora el tema de la seguridad ciudadana. También tenemos un programa en ese sentido, pero son actividades bastante intensas, hace mucha investigación. Yo me acuerdo en mi vida previa, yo estaba trabajando en la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas, era el segundo de la comisión en esa época, y Cedro ya, estamos hablando de los años 95, 2000, ya era un referente hemisférico
en cuanto a sus trabajos de investigación, o sea, por la seriedad, ¿no? La estrictez científica que tenían estos trabajos y básicamente, pues, muchos países, muchas organizaciones de los países del hemisferio y de Europa tenían que ver con ellos, ¿no? O sea, para ellos lo que Cedro en ese momento decía era un referente. ¿Cómo el mapa en la Amazonía, que es tú, digamos, donde te concentras, estamos ganando terreno, estamos reemplazando economías ilegales versus economías sostenibles? Mira, yo honestamente creo que se ganan espacios. Sí creo que se ganan espacios, estoy convencido. De hecho, nuestro trabajo en la Amazonía, donde hemos estado actuando bastante intensamente en los últimos 5 años, que ha sido Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín, ha tenido buenos resultados, ¿no? No se puede negar también de que las actividades ilícitas también ganan espacios. O sea, es un tema paradójico, porque mientras uno avanza en un sentido, ellos avanzan en el otro también, ¿no? O sea, lo que pasa es que la cantidad de recursos que hay para avanzar en el sentido bueno, si quieres, son realmente ínfimos respecto Comparativamente. de lo que usan los que avanzan en el sentido negativo. Y no es que que no todos se involucren. En muchos casos, dependiendo del departamento, la presencia del Estado, por ejemplo, es diferente, ¿no? En la selva central hay una presencia del Estado en determinadas zonas, sobre todo las aledañas a las ciudades más grandes, pero en la selva de Loreto, por ejemplo, en la selva de Amazonas, que es donde nosotros hemos estado trabajando, Madre de Dios, muy poco, pero en estos departamentos donde además la falta de conectividad es mayúscula, solo llegas por avión o después de muchos días en lancha, pues allí hay muy poco Estado, ¿no? Allí donde las carreteras llegan, la cosa está un poco mejor. Ahora, felizmente hay un sistema vial bastante bueno ahora, sobre todo para lo que tiene que ver la selva central, y también la norte, ¿no? Desde Tarapoto hasta más o menos paralelo a Huancayo, y allí hay conectividad. Y Alberto, cuál es la estrategia del narcotráfico para instalarse en una zona? A ver, el tema del narcotráfico es que llega a una zona, ellos se instalan en zonas donde hacen cultivos, ¿no? Porque Puede ser prácticamente toda la Amazonía. puede ser, sí, de hecho lo es. En este momento hay coca en toda la Amazonía, en toda. No hay un departamento amazónico que esté libre. No. No. Se hacen esfuerzos por reducir, pero bueno, el efecto globo siempre, si cortan acá, pues se van para allá. En los años 90, la pasta básica se iba a Colombia, pero hubo este programa que se hizo con los Estados Unidos, el programa de interdicción aérea, que tuvo muy buen resultado. Y Tuvieron que cambiar la mucha gente estrategia. habló de que se derribaban avionetas, y en realidad las avionetas no se derribaban, se derribaron avionetas, pero no en gran número. Lo que se hizo fue forzarlas las perseguían hasta que se les acababa el combustible y se caían, o aterrizaban malamente, ¿no? Entonces eso impedía que la pasta saliera. Y en el Perú, en esos años, de más o menos 120.000 hectáreas de hoja de coca, se bajó a 49.000 sin erradicar un solo arbusto de coca, porque en esa época Perú no tenía erradicación. Perú comienza a erradicar a partir del año 2000, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, Caramba, y allí en esa época las personas que sembraban coca o que cultivaban coca se dieron cuenta que nadie les pagaba nada por la coca, y el precio bajó tanto que se pusieron a hacer cacao y café, que les pagaba pues 3, 4, 5 veces. Cuando el programa de interdicción aérea se cerró por diversas causas, bueno, la primera es que Estados Unidos
replegó su apoyo por razones de la guerra de Kuwait en esa época. No, posterior a Kuwait. Tuvieron conflictos en el Medio Oriente, la hoja de coca volvió a subir. Entonces, Alberto, necesito cortarte para irnos sí. a un corte. Ya entendimos la situación como estamos. Vamos a regresar con cómo logran que comunidades finalmente opten por otros cultivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, que es lo que Perfecto. están logrando, y hay que aplaudir y hay que conocer. Ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Grupo DC y Cerro Prieto. Con el gran Alberto Hart de Cedro Amazonía. Alberto, Cedro está acompañando, según mis notas, 160 bionegocios. Sí. O sea, se ha logrado reemplazar, ¿no?, los cultivos de coca por alternativas sostenibles y legales. Sí, sí. Como hablábamos al principio, si había opciones y efectivamente las hay. Y nosotros hemos con mucha satisfacción podido incubar, como le llaman los expertos, 166 bionegocios en un lapso de 4 años aproximadamente, con muy buenos resultados. 60 de ellos tuvieron ventas agregadas en el año 24, todavía no tenemos la cifra del 25, pero en el año 24 tuvieron ventas agregadas por más de $1.600.000. Caramba. Lo cual significaba de que el ingreso familiar por emprendimiento iba más o menos en el orden de los 2.600 y pico de soles, que es 3 y punto algo veces el ingreso promedio rural en la Amazonía peruana, y era pues bastante más que casi dos veces más, o 2 veces más el mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave del éxito allí? ¿No? Si se puede llamar así. Yo creo que hay varias cosas. La primera es que las personas que están presionadas por el tema de las economías ilícitas, como se llama ahora, porque ya no es solo el narcotráfico, es la minería ilegal, es la tala ilegal, es la trata de personas, y todo eso se desarrolla en la selva. Entonces, estas poblaciones que están bastante aisladas, muchas de ellas en zonas rurales apartadas, tienen mucha presión de esa economía ilícita y les implican incluso riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bosques, no olvidemos, ¿no? Para tala o para coca, queman bosque y ha habido en el año 23, me parece, entre el 23 y el 24, entre julio el 23, julio el 24, mataron a un número importante de defensores de bosques, como creo que fueron 13, no tengo la cifra exacta en este momento, 13, 12, 13. 4 o 5 de ellos trabajaban con nosotros, por ejemplo, y eran gente que lo que hacían era cuidar el bosque, dar alertas a las autoridades cuando ellos veían que el bosque, que su zona estaba siendo invadida o amenazada por extraños. Pero esa presión es lo que hace que las personas digan, bueno, hasta acá llego, ¿no? ¿Vale esto la pena? Y comienzan a hacer suyos trabajos de economía, de desarrollo económico propio. Hay un elemento muy interesante, sobre todo en la Amazonía también, que es la participación de la mujer. Contrario a lo que pensamos, en la Amazonía la mujer, que sí es innegablemente sujeto de mucho abuso y violencia, pero sin embargo tiene una ascendencia familiar y comunitaria. Entonces nuestro trabajo siempre ha ido por allí, a aportarles a ellas, porque ellas, debe ser por el sentido maternal, debe ser por el sentido de responsabilidad, no sé, toman esto con mucho interés y devienen en gestoras de microemprendimientos muy exitosos. Eso les permite tomar un liderazgo dentro de la comunidad. Ellas han sido en la época oscura de la época del terrorismo, las que hicieron todo lo que pudieron para que sus hijos, que eran jovencitos,
los mandaban a estudiar a la costa. Iban a Chiclayo, Trujillo, a Chimbote, bueno, algunos a Lima, otros en Ica, donde podían. Los mandaban a estudiar. Y ahí hay un fenómeno interesante, porque estos chicos que fueron a la universidad y tomaron un título, volvieron a sus comunidades, porque tienen un sentido de agradecimiento. Son cosas que no se hablan. La tierra es la tierra, pues uno Sí, regresa. ¿no? Entonces, estos muchachos, que ya no son tan muchachos, porque ya tienen tan pues pasados los 30, ¿no? Que no son jovencitos, quiero decir, van a su comunidad y sienten una necesidad de retribuir. Y trabajan con sus madres, con sus hermanas, y sacan la comunidad adelante. Ahora, como tú sabes, el tema del desarrollo alternativo siempre ha estado vinculado al café y al cacao. Y el café y el cacao son commodities, o sea que están sujetos a las subidas y bajadas del mercado internacional. El café y el cacao han sido un puntal en la recuperación de muchas zonas que estuvieron afectadas no solamente por el narcotráfico, sino por el terrorismo también. Y San Martín es un claro ejemplo de ello, ¿no? Todo el mundo deben de haber escuchado el famoso Milagro San Martín. Bueno, el Milagro San Martín no fue un milagro, no fue un milagro así de repente. El Milagro San Martín fue un esfuerzo muy, muy sostenido del Estado, de la cooperación internacional, de la sociedad civil y del sector privado. Y fue una zona en la que tuvo la suerte de que, bueno, conforme fue pasando los años, fue teniendo una dirigencia política que llegaban a administrar la región de manera positiva. Después hubo problemas, pero en general fue un departamento que era pues la zona más cocalera que había del país y donde se producía casi todo. Y hoy por hoy es donde hay menos cantidad de hojas de coca, ha aparecido en los últimos años un poco más, pero es que ha habido un rebrotar en todo el país, pero igual San Martín sigue siendo una zona donde sí se puede. Sí se puede, ¿no? Donde sí se puede, se conjugaron y además aparecieron alternativas, entonces no todo era café y cacao, el turismo, por ejemplo, ¿no? Tanto el turismo de la ciudad grande, de Tarapoto y alrededores, como el turismo vivencial o el ecoturismo en las poblaciones. Mientras que el café no se está cultivando, hay etapas. Claro, hay etapas, claro. El turismo encaja perfecto. El turismo encaja muy bien. En otras zonas, por ejemplo en Ucayali y en parte en Junín, en la parte del North Braem, la alternativa ha sido la piscicultura. Qué bueno. Hay muchas piscigranjas ahora. Nosotros en los proyectos que hemos estado trabajando, por ejemplo, generamos o fortalecimos alrededor de 33 piscigranjas con un total de 200 estanques bastante grandes, del tamaño de una piscina olímpica, ¿no? Y de nuevo, allí fue el esfuerzo convergente. Por ejemplo, en esto de las piscigranjas es muy interesante. Un ejemplo, hay una comunidad que se llama San José de Tunuya, que está fuera de Pucallpa, está como a 2 horas, pero metida en el monte, ¿no? Pero ellos cuidaban aguajales. Entonces estaban dentro de estos programas de cuidado del bosque y que hay, que son eficientes de alguna manera, pero necesitaban ingresos de corto plazo. Porque el café, el cacao tienen su tiempo, son 3, 5 años. El cuidar el bosque también, ¿no? También tiene su tiempo. Entonces se dieron cuenta de que la piscicultura podía ser una alternativa, hicieron unas pozas bien artesanales y bueno, nosotros llegamos allí como parte del trabajo que hacíamos. Hicimos los capacitan. Sí, hicimos una linda piscigranja de 7 pozas en la que el gobierno regional de Ucayali nos ayudó a hacer las pozas, porque nosotros como Cedro y dentro de la actividad que hacíamos no podíamos construir. Entonces el gobierno regional vino y construyó las pozas, puso su maquinaria, efectivamente Cedro aportó combustible, pero él puso su maquinaria, puso sus hombres,
se hicieron las pozas. Bueno, para hacer la historia corta, esta piscigranja empezó a funcionar muy bien, con una producción cada 3 meses de más o menos 3 toneladas de carne de pescado. Y allí también entró el sector privado. Por ejemplo, por ahí hay una empresa palmera grande que necesitaba pescado para el almuerzo de su gente. Pues ellos iban ahí y les compraban en la poza el pescado a 11 soles el kilo. Pero como nosotros trabajamos en el proceso de asistencia técnica, porque empezamos con educación financiera, sobre todo mujeres, educación financiera, educación de gestión de microbionegocios, y después ya entramos a la implementación del bionegocio, de estos 166 bionegocios. Entonces, y en ese proceso de asistencia técnica trabajamos con el CITE, los CITES. Los CITES son estos centros de investigación y tecnología del Ministerio de la Producción que realmente son excelentes. Es una cosa muy buena del Estado y hay que reconocerlo. Entonces el CITE les decía, ya ok, dependiendo del pescado que podía ser paco, gamitana, algunas veces paiche, cada uno tiene sus peculiaridades, pero el CITE les procesaba el pescado. Hacían hamburguesas, chorizos, snacks, una serie de productos. Y eso ya pagaba 25 soles el kilo de pescado. Entonces, esa gente tenía diferentes mercados. Claro, el éxito en todo esto es acceder al mercado. ¿Y qué pasa? Las personas se dan cuenta de que se puede, que pueden tener ingresos. El amazónico tiene esa ambición, ¿no? Sí, que pueden tener ingresos sin exponerse ellos y sus familias, porque cuando los malos llegan y hacen violencia, es indiscriminada, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso que va en camino y esperemos que siga en camino. De todas maneras, de todas maneras. Y Alberto, tengo que ir a un corte. ¿Cómo no? Lamentablemente el programa es cortito. Sí, sí. Tenemos que pedir que lo amplíen un poquito. Vamos a un corte comercial y regresamos con las conclusiones del programa. Perfecto. Y una última pregunta que te quiero hacer sobre cómo es el amazónico, esa aspiración que tiene, que creo que va, ¿no? Hay mucho de más. eso. Hay mucho de eso. Ya regresamos. Con el gran Alberto Hartz de Cedro. 3 conclusiones. Primero, importante la presencia del Estado, además de la cooperación internacional, además de la participación de la sociedad civil y además del sector privado. Si conjugan esos, se puede hacer grandes cosas en nuestra Amazonía, ¿no? Conclusión número 1. Efectivamente. Vamos con la conclusión número 2. Alternativas para negocios sostenibles, el café, el cacao, pero también el turismo, en esas temporadas que no están haciendo nada, no están cosechando, no están sembrando. Así es. Y también una gran noticia, porque lo hemos conversado varias veces en el programa, las piscigranjas. Chile tiene, no sé, vende 100 veces más que nosotros, ¿no? Con esa alternativa. Es un tremendo motor de desarrollo. Y última conclusión, unas felicitaciones al Estado. Qué lindo que nos traiga la buena noticia que los centros de innovación tecnológica son una maravilla. Son muy buenos, definitivamente. Eso, qué bueno, aportan Dios mucho. mío. Sí. Mi querido Alberto, tenemos un juego de cartas para soñar juntos, ¿sí? A ver. Vamos a escoger un grupo de cartas, por favor. Escoge. ¿Qué nos haría confiar más entre peruanos? Bueno, yo creo que lo que más nos haría confiar entre peruanos es el conocernos más entre nosotros, ¿no? Tratar de evitar de alguna manera la diferenciación, digamos, por regiones, por niveles, por lo que fuera. Yo creo que somos un país que tiene muchas divisiones, ¿no? Pero si nosotros conseguimos acortar esas divisiones, vamos a tener mucha más confianza entre nosotros. Somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Sí, Estaba claro. conversando de que el amazónico tiene un sentido de gana de desarrollarse. Tú me has confesado que no hay río en la Amazonía que no conozcas.
Y que nunca te han tratado mal, ni que... Así es, o sea, donde uno va siempre encuentra gente que quiere hacer, que quiere salir adelante. Yo creo que eso es recontra motivador, ¿no? O sea, llegar lejos, lejos, zonas muy, muy adentro de donde nadie llega, pero a pesar de eso, encontrar gente que quiere hacer, que sufre, que no la está pasando bien, pero que te dice, ok, hagamos algo, ¿no? Caminemos hacia adelante. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental. Segundo grupo. Si el progreso fuera una fórmula matemática, para ti, ¿qué 3 factores tendría? Educación, salud y ganas de salir adelante. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí. Muchas gracias. Encantadora entrevista, cortita, como siempre se nos van cortas. Y ayúdame a despedir el programa, por favor. Este es Perú Potencia, una narrativa positiva que tanto necesitamos, que nos muestra evidencia de que los peruanos queremos salir adelante. Y se pueden hacer cosas. Y se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas. Así es. Tremendo. Te espero entonces en el siguiente programa aquí en Perú Potencia. Ya nos vemos, ¿ah? ¡Chau!